Cárdenas siguió de cerca el modelo alemán, impulsado por el ministro de Prensa y Propaganda de Hitler, adaptándolo a la realidad nacional. Prensa y radio fueron los escudos para la defensa del presidente. De acuerdo con Priscila Pilatowski, podemos suponer que la creación de este departamento en diciembre de 1936 significó el primer intento sistemático por centralizar los mecanismos administrativos para informar sobre los asuntos del gobierno, pero también para incidir principios morales y cívicos. Si Cárdenas garantizó la libertad de prensa, Ávila Camacho la extendió con variaciones muy sustanciales. Comenzó conquistando a los medios de comunicación impresos con el aumento de publicidad. Emprendió un inteligente proyecto de comunicación social que le ayudó a realizar movimientos audaces en su administración. Ofreció su apoyo a los medios de comunicación impresos y se mostró receptivo ante ellos. Cabe destacar que fue durante la administración de Ávila Camacho cuando surgieron las conferencias de prensa con los reporteros. En la década de los años 40, el periodista Gregorio Ortega sugirió al presidente Manuel Ávila Camacho iniciar con las conferencias de prensa. El primer mandatario aceptó la recomendación del versado reportero y, de acuerdo con el testimonio del escritor Edmundo Valadez, quien fue protagonista de aquellos momentos, Ortega organizó la primera conferencia de prensa que dio un presidente mexicano, porque entonces los mandatarios no daban conferencias de prensa, eso no se estilaba. El presidente invitó a los periodistas a conversar y en medio de toda la expectación, la primera pregunta hecha por un periodista en la primera conferencia de prensa ofrecida por un presidente de la República fue, cito: «Señor presidente, ¿qué opina usted del ayuno de Gandhi?». Estrepitosas carcajadas. Valadez recordó la respuesta de Ávila Camacho: «Pues pienso que tiene mucha resistencia». Fue un momento de grandes definiciones en lo que se refiere a la comunicación política. También en esos años surgieron las síntesis informativas como documentos estratégicos para el análisis político. ¿Para qué sirve la comunicación política desde el gobierno? Ya nos anunciaba el doctor Antonio Sierra que se trata de controlar la agenda, esa es una. Otro elemento, se trata también de hacer control de daños, se trata también de que prevalezca la narrativa gubernamental sobre las narrativas pues que vienen de otros espacios, y los medios de comunicación, los reporteros, tienen un papel fundamental. Digamos, en el modelo tradicional de comunicación, donde los comunicadores tienen dos tareas: una, hacer que los hechos más descarnados o los hechos más difíciles de manejar para las personas queden suavizados. Esa es, digamos, una cuestión. Y la otra cuestión es darle legitimidad al discurso gubernamental en un sentido amplio de la expresión, es decir, que la gente crea que lo que dice el gobierno es lo que corresponde. Y la primera, digamos, el primer gran desafío de todos los gobiernos es, por ejemplo, cómo reportar o cómo aminorar el peso mediático de lo que podríamos llamar un evento catastrófico, una masacre, un accidente donde el gobierno tiene responsabilidad, o algún tipo de cuestión que puede relacionar a funcionarios con hechos de corrupción. Y a esta cosa le llaman los especialistas spin. Y el spin es un tipo, digamos, de estrategia en la que los gobiernos están obligados a generar distractores o mecanismos de control de daños desde la perspectiva mediática, para que lo que parece muy malo quede, digamos, atenuado, atemperado por alguna otra situación. Y yo creo que quien mejor supo hacer spin en los últimos años fue el expresidente López Obrador. Lo que se ve, o lo que parece ser, digamos, algo muy negativo, terminaba siendo relativizado por los dichos del presidente. Las verdades a medias, las verdades completas,
o las noticias falsas siempre quedaron diluidas en la voz del presidente. Y pocos presidentes lo podían hacer frente al poder mediático que tenían los grandes medios tradicionales, periódicos, revistas y por supuesto radio y televisión. Y creo que solamente hay un caso que fue el presidente Lula quien pudo hacer eso, o quien pudo competir con esas narrativas en el caso de esta gran cadena mediática brasileña que se llama O Globo. Y el segundo punto es, digamos, convencer, es decir, comunicar para convencer, que lo que se dice desde el gobierno sea creíble para muchos, para muchísimos, y no solamente para algunos. Y es un libro muy interesante porque además recupera al periodismo, vamos a llamarle de calle, decirles que no hay, digamos, grandes nombres en los periodistas entrevistados que transcurrían en la mañanera, que además, digamos, hay una reflexión por parte del doctor Antonio Sierra, de Raúl Fraga y del propio Jesús Ramírez Cuevas, el jefe, el estratega de las mañaneras, de que los medios antes eran parte del poder político y que se convidaban de los beneficios de ese poder político, y que a partir de este modelo de comunicación hay una nueva forma de relacionarse con los medios, y además hay una nueva forma de relacionarse con las personas, pues a partir de que hay derecho de réplica, a partir de que hay, digamos, muchas posibilidades de interactuar con el presidente. Encontramos cuando menos tres características centrales. Uno, este estilo personal de gobernar del presidente le lleva a alcanzar una cantidad de receptores impresionante en cuanto al posicionamiento de sus mensajes, lo que viene a generar una relatoría, una forma de narrar en la voz presidencial, la forma, el color y la manera como quiere que se perciba la problemática del país, incluso demeritando en muchas ocasiones el reconocimiento de que haya problemas. El presidente se volvió una figura central para detonar toda una visión permanentemente optimista en las mañaneras sobre la compleja realidad del país, y él supo cómo desmontar de los conflictos los componentes explosivos y volverlos banales en muchos casos, ordinarios en otros. Fue de gran éxito. Otro asunto central de las mañaneras es de que se convirtió no nada más en un ring de lucha política, sino con todos los recursos que brinda el poderoso sistema político mexicano. El mandatario López Obrador utilizó las mañaneras para enderezar un durísimo y sistemático ataque, primero contra sus contendientes y adversarios, como ordena la ciencia política. Ahí hay adversarios, hay contendientes, se buscan acuerdos, amarres que permitan salir adelante en beneficio de todos. Pero aquí detonó al paso del tiempo una verdadera cacería de sus enemigos. Y entendamos, recordemos, cómo el enemigo se personifica en el campo castrense, en el de las armas, donde al enemigo se le aniquila, mientras que al contendiente o con el contendiente se buscan acuerdos. López Obrador encontró entonces en la mañanera una forma fulminante de arrasar en contra de medios de comunicación, pero también de periodistas. Y vaya que los resultados fueron cruentos, aunque no llegaron a alcanzar el nivel de liquidación en cuanto a nombres y elencos del poder mediático que el presidente había seleccionado como los que no quería, como los que rechazaba, como los que habría que atacar. Y finalmente la mañanera también se ve como un espacio crítico utilizada por el presidente para detonar una guerra de palabras tempraneras contra el contexto global, lanzando culpas históricas, por ejemplo, a España,
exigiendo la reivindicación y perdones extemporáneos por lo que sucedió con la conquista española, y exigiendo también que aquel 13 de agosto de 1521, cuando cae Cuauhtémoc preso, detenido por Hernán Cortés, y cae por lo tanto también el imperio azteca, vendría, dice el presidente reiteradamente, a generar toda una desarticulación de lo que era lo mexicano, nuestra cultura. Este libro nos da pistas, nos da luces sobre cómo es el proceso que se hace de comunicación desde el poder público. No hay que perder de vista que el artículo 80 de nuestra Constitución dice textualmente que el supremo, así lo dice, el supremo poder ejecutivo se deposita en una sola persona, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué recupero esta expresión que está en la Constitución? Es porque simbólicamente el peso que tiene la palabra del presidente, ahora la presidenta, no es una palabra menor, es una palabra que puede trastocar la vida de muchas personas, y ahí es donde está el por qué las mañaneras se convirtieron, como bien decía Raúl, en la piedra angular para la cuarta transformación. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, con algunas y algunos de ustedes lo he comentado. Yo en lo personal, como experto en comunicación, pues me parece que es un fenómeno muy interesante, y creo que el libro de Pepe Sobrevilla nos aporta elementos de cómo se puede gobernar comunicando. Incluso hay un autor italiano, Giandomenico Maglione, que falleció el año pasado, donde él expone precisamente que la política está hecha de palabras, y donde advierte que la política es más allá de una decisión. Yo incluso les recomendaría que puedan leer este libro, que se llama Evidencia, Argumentación y Persuasión en la Formulación de Políticas. Y Maglione lo que dice es: un gobernante no nada más tiene que tomar una decisión, un gobernante tiene que explicar por qué se toma determinada decisión, porque él advierte que las decisiones que se hacen desde el gobierno deben ser legitimadas, aceptadas y puestas en práctica, y tras la elección, dice Maglione, viene el proceso de justificación, explicación y persuasión, es decir, convencer a la gente de que lo que se está decidiendo es precisamente lo correcto. Maglione, cito textual, dice: los gobernantes actúan a menudo impulsados por influencias externas o por la fuerza de sus convicciones personales, y añade que en esos casos es necesario que se construyan argumentos posteriores a la decisión para aumentar el asentimiento, para descubrir nuevas implicaciones y para adelantarse a las críticas o contestarlas. Y eso es lo que hizo precisamente el expresidente López Obrador con las mañaneras. Se anticipaba, y como ya se ha dicho en la mesa, que esa es la ventaja cuando te toca al final, ¿no? Mucho de lo que ya han dicho, solamente diré, estoy de acuerdo con todo eso. No, pero es un proceso en el que controlaba la agenda, establecía cuáles eran los temas sobre los cuales se iba a abordar. El definir una agenda pública, que es donde entra la agenda setting, establece sobre qué temas vas a pensar, y eso es lo que hacía el presidente de la República. Definía cuáles eran los asuntos que tenía que dialogarse, cuáles eran los asuntos que se iba a discutir, y eso vino a trastocar todo este ecosistema mediático que bien mencionaba el doctor Sierra, porque antes la discusión, cuando yo trabajaba por ejemplo, como jefe de reporteros en la Presidencia de la República, en el año 96, pues me tocaba conocer cómo era esa dinámica de la comunicación entre un presidente y los reporteros de la fuente presidencial, y era un proceso totalmente controlado. Se tenían que acreditar, todavía en la residencia oficial de Los Pinos, que era donde estaba la oficina, teníamos una sala de prensa, se acreditaban los medios, pero obviamente se acreditaban los grandes medios nacionales, se acreditaban los medios de la capital del país, y entonces había un lugar asignado para los reporteros y las reporteras, ¿no? Ahí estaba Elena Gallegos, estaba en su momento Gerardo
ahí se me fue el nombre, pero bueno, Gerardo de TV Azteca, estaba Televisa, estaba Excelsior, El Universal, Reforma, Miguel Pérez, todos ellos estaban ahí y tenían un lugar asignado. Sin embargo, la interacción estaba totalmente controlada. Estas mañaneras, a pesar de que en el libro Jesús Ramírez explica que no, que se improvisaban, no es real. Todo está sistemáticamente controlado. Así tiene que ser. No te puedes dar el lujo de que algo quede fuera de una estructura planeada. Sí puede haber algún margen, por supuesto que no vas a controlar las preguntas, por supuesto que no vas a saber en qué momento se va a utilizar una u otra expresión, pero está pensado, está estratégicamente pensado y así fue como se diseñó. Obviamente es un planteamiento que hizo el presidente López Obrador, pero sí vino a trastocar ese ecosistema mediático, porque de acuerdo con los datos, yo les recomiendo que sí se pongan truchas para tener el libro, porque da muchos datos, Pepe, sobre Villa, además de estos testimonios. Fíjense, de acuerdo con la información que él recabó al momento de cerrar el libro, dicen, comunicación social de la presidencia existen, dato aproximado, más de 2,000 medios registrados en promedio. De manera presencial, cotidianamente asisten 26 medios digitales, 11 medios multimedia, radiofónicos 10, televisión 8 medios, 13 redes sociales y 2 periodistas registrados como independientes. Hasta ese punto en el que Pepe hizo esta investigación. Pero ¿esto por qué modificó la dinámica? Porque ya no solamente preguntaban los del Universal, ya no solamente preguntaban los de las radios nacionales, sino ya podían ingresar medios de provincia, por ejemplo, ya podían ingresar periodistas independientes y hay todo un protocolo que se sigue para poder acceder a una conferencia mañanera. Entonces, desde ahí ya estás hablando de un modelo que establece un control para saber quién puede o no interactuar. Algo importante también es que se le llamaban los diálogos circulares. Yo ahí sí difiero. No era un diálogo circular porque el control lo traía el presidente. Él era el que definía y si volvían a preguntar, el que traía el control. Hay una técnica que se utiliza que es el bloqueo y puenteo cuando se da entrenamiento de medios. Tú me preguntas lo que quieres, yo respondo lo que a mí me conviene y esa técnica la aplicaba con rigor sistemático el presidente de la República. Es lo que se llama el bloqueo y puenteo, es una técnica para atender presiones o entrevistas con medios de comunicación. Thank you.